Hoy, 19 de agosto, conmemoramos el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. La Argentina tiene una alta incidencia en menores de 5 años, según un informe de la Organización Mundial de la Salud. Este es el principal motivo de insuficiencia renal en menores de 5 años y corresponde al 20% de los trasplantes de ese grupo etario. Las carreras del sector alimentario de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, te acercamos esta información para conocer y prevenir el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad muy grave que puede causar daños severos en los riñones e incluso provocar la muerte. La bacteria que es la responsable de esta enfermedad es la bacteria Escherichia coli, productora de la toxina Shiga, y podemos encontrarla en alimentos y en el agua. Los niños, los ancianos, las personas con el sistema inmunodeprimido son las más comprometidas. Los síntomas que podemos tener son dolor abdominal agudo, diarrea sanguinolenta, diarrea acuosa, orina con sangre. Es una enfermedad mucho más común de lo que crees y es muy grave. Para ello tenemos que estar atentos y ser cuidadosos para prevenirla. Los alimentos mayormente implicados en el síndrome urémico hemolítico son carne y derivados cárnicos insuficientemente cocidos, frutas y verduras contaminadas, leche sin pasteurizar y agua contaminada con heces. La bacteria es aeróbica por lo que se encuentra en la superficie de los alimentos, pero atención en la carne picada que se distribuye homogéneamente. Una de las formas de poder prevenir el síndrome urémico hemolítico es a través de evitar la contaminación cruzada. Pero, ¿qué es la contaminación cruzada? En simples palabras, podemos decir que es la transmisión de microorganismos, especialmente de bacterias, de un alimento contaminado, que en la mayoría de los casos está crudo, a otro alimento en el cual puede estar crudo o cocido. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para poder evitar este tipo de contaminación? Lo primero es haber realizado un correcto lavado de manos y durante la manipulación de los alimentos es conveniente que nuestras manos no toquen varios alimentos a la misma vez. Otra de las cosas importantes es tratar de evitar utilizar los mismos utensilios y tablas de picar para alimentos cocidos y crudos. Es recomendable que no se utilicen tablas de picar de madera, ya que estas contienen grietas en las cuales se aloja el alimento y ahí es donde crecen los microorganismos. Otra de las cosas a tener en cuenta es la correcta limpieza y desinfección de las superficies que se puede hacer con agua con lavandina o con algún tipo de agente desinfectante. Por último, es necesario que si vamos a utilizar frutas y verduras, las lavemos con abundante agua potable antes de utilizarlas. A la hora de prevención de esta enfermedad y de otras enfermedades transmitidas por los alimentos, debemos tener en cuenta la temperatura a la que vamos a almacenar nuestros alimentos y a la temperatura que vamos a cocinar ciertos alimentos. Tenemos que mantener nuestros alimentos en las temperaturas seguras. Estas temperaturas seguras se debe a que un microorganismo puede crecer en temperaturas entre 5 y 65 grados. Por lo tanto, debemos mantener nuestros alimentos fuera de esta zona para evitar que los microorganismos crezcan y se multipliquen en nuestros alimentos. Hay distintas recomendaciones que podemos hacerle. Por ejemplo, a la hora de realizar la compra en el supermercado, es bueno organizar la compra y ser la parte de refrigerados la última parte por la que vamos a pasar y seleccionar los productos. Otra recomendación es que tanto alimentos crudos como cocidos no permanezcan más de 2 horas fuera de la heladera. Debemos cocinar totalmente nuestros alimentos a temperaturas superiores a los 70 grados. En lo que son carnes, debemos verificar que no queden partes rojas o rosadas. Y en lo que son los huevos, por ejemplo, debemos tener en cuenta que tanto la yema como la clara se cocinen en su totalidad.
Cuando nosotros necesitamos descongelar alimentos, lo podemos hacer en lo que es la parte inferior de la heladera, con ayuda de un microondas o con ayuda del agua fría. También se recomienda no recalentar más de una vez las comidas preparadas. A la hora de recalentar, la comida debe quedar con una temperatura como si recién estuviera hecha, o sea que una temperatura bastante elevada. También podemos tener en cuenta que si somos trabajadores y estamos en contacto con animales, como por ejemplo lo son las carnicerías o los frigoríficos, tengamos la precaución de quitarnos nuestra ropa de trabajo antes de volver a nuestro hogar. Siempre tener una muda de ropa. También si vamos de paseo con nuestro niño o nuestra niña a un jardín o a una granja, que no estén en contacto con materia fecal. Otro consejo es que podemos hacer una correcta sanitización de lo que son frutas y verduras, ya que estas se consumen generalmente en fresco. Y si en nuestro hogar tenemos huerta y hacemos uso de estiércol como fertilizante, tengamos la precaución de que este haya sido tratado antes. Podemos resumir entonces, como consejos en general, siempre a la hora de elaborar mamaderas para nuestro niño o nuestra niña debemos tener las manos completamente higienizadas con agua y con jabón. Debemos utilizar siempre agua potable, agua segura, es decir, agua que es apta para el consumo. También tenemos que tener en cuenta que nunca debemos cambiar lo que son los pañales en superficies que vamos a utilizar para elaborar comida o para consumir comida. También debemos tener en cuenta que si nuestro niño o niña tiene diarrea, no debemos llevarla al jardín, sino que debemos llevarla directo a consulta con el médico. Y como principal consejo, nunca le den carne molida a niños y niñas menores de 5 años. Las manos limpias salvan vidas. Las manos transportan gérmenes que producen enfermedades. Debemos lavarnos las manos antes de manipular alimentos crudos o cocidos y también después de ir al baño, de tocar objetos sucios como la basura, el dinero, de tocarnos el pelo, la cara, la nariz, entre otras partes del cuerpo, de manipular alimentos crudos, de manipular productos químicos. El lavado de manos debe durar entre 40 y 60 segundos o lo equivalente a cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Debemos mojarnos bien las manos con abundante agua y jabón, toda la superficie. Frotamos palma con palma, entre los dorsos, entre los dedos, las uñas, los pulgares, las muñecas, enjuagamos y secamos bien. La buena higiene de las manos evita la propagación de gérmenes, virus, bacterias y parásitos que provocan el síndrome urémico hemolítico. Debemos tener muy en cuenta que el agua que utilicemos para beber, para lavar frutas y verduras, para preparar nuestros alimentos, debe ser agua potable. Si en tu hogar no contás con agua potable, la podés potabilizar agregando 2 gotitas de lavandina por litro de agua, la dejás reposar durante 1 hora y podés utilizarla. O también podés hervir el agua durante 5 minutos y podrás utilizarla para todas tus preparaciones. Algo muy importante en época de verano es que no dejes que tus niños se bañen en piletas sin clorar, en zanjas o en canales. Cuidemos nuestra salud, cuidemos a nuestros niños.